de darle esa respuesta a Dios en obediencia, ¿verdad? Cada momento de tu vida, tú decides si confiar en Dios, alimentando más lo espiritual en tu vida o alimentando más lo carnal. Alimentando más cada día tu comunión con Dios por medio de la lectura de su palabra y de su oración. ¿Y cuántos de ustedes vieron la imagen del día de hoy o el tema del día de hoy? ¿No saben de qué va a tratar hoy? Hay que leer más, ¿sale? Para estar preparando nuestro corazón a lo que Dios va a depositar. Pero el tema del día de hoy es una determinación de confianza. Para que lo puedan apuntar los que están anotando, ¿sale? Y no se les vaya a olvidar tan fácil. Una determinación de confianza es nuestro tema para el día de hoy. Y ahora que comenzamos con esta nueva serie, un joven con decisión, una jovencita con decisión, yo confío que por medio de lo que Dios nos ha estado dando a todos nosotros a través de su palabra, Él siga hablando en lo más profundo de tu corazón. La decisión más importante que todo hombre y toda mujer pueden tener en esta vida es entregarle su vida a Cristo, ¿verdad? Lo hemos estado aprendiendo en estas enseñanzas pasadas. Y no solamente eso, sino que sea una decisión, esa decisión sea una firme convicción en tu vida. No un día, no un mes o un ratito, sino toda tu vida y todo tu caminar con Dios. Pero como te decía hace un momento, eso no va a depender de Dios, sino completamente de ti, porque Él ya lo dio todo para que eso sea posible. Pero a cada uno de ustedes les corresponde tomar esa decisión momento a momento, día con día, para que tú te puedas enamorar más de Él, para que tú te puedas llenar más del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso te lleve a confiar y te lleve a depender completamente de Dios. De manera que toda esa palabra que Dios ya ha depositado en ti, en tu vida, a lo largo de todo este tiempo, se vuelva, ¿qué? Una acción. No solamente palabras o no solamente algo que escuchas, porque si no se convertirían en oidores olvidadizos. Pero si cada uno de ustedes pone a la práctica eso que van aprendiendo, créanme que no se les va a olvidar tan fácilmente. Y eso se vuelve una realidad en tu vida. Se vuelve una determinación que te inclina a confiar y a depender de Dios. Para lo cual debes de creer en las promesas de Dios. Acompáñenme por favor a abrir su Biblia en Isaías 26:3. Vamos a abrir este pasaje de la Biblia. Este es el versículo base de nuestra enseñanza, ¿verdad? Una determinación de confianza, basado en este versículo de Isaías 26:3. Y a lo cual yo te invito a que no solamente lo leas en este momento conmigo, sino que la memorices, subráyala en tu Biblia, atesórala en lo más profundo de tu corazón. Y a mí me gustaría dejarles la encomienda de que se lo memoricen. ¿Lo van a hacer? Isaías 26:3. ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque si ustedes como jovencitos, jovencitas, hacen el hábito de no solamente leerlo y como decir, voy entendiendo la enseñanza, ¿no?, que Dios nos está dando. Pero si ustedes se determinan a no solamente leerlo, sino a atesorarlo en su corazón, créanme que esa palabra va a estar guardada en su corazón de manera en que cuando sea necesaria que salga, el Espíritu Santo va a venir y traerlos a su memoria para que lo recuerden, para que sean fortalecidos, para que tengan esa confianza o tal vez para que sean de bendición a su amigo o a su amiga. En el momento en que lo necesitan, tengan una palabra que dar. Y no es lo mismo nada más leerlo o seguir la lectura, sino atesorarlo en su corazón. Yo les animo y les invito a que puedan hacer ese hábito. Entonces ya tienen una tarea, ¿ok? Isaías 26:3. Y dice así este pasaje: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Qué preciosa promesa de Dios, ¿verdad? Para la vida de cada uno de nosotros. Y en verdad se los puedo decir, no hay nada más precioso en esta vida que poder experimentar la presencia de Dios, esa verdadera paz que Dios nos está haciendo en esta palabra. Tal como un bebito que está en los brazos de su madre. Ese bebito no se preocupa en si se va a caer, en si va a tener para comer, si va a tener ropa, ¿verdad que no? Es algo tan extraordinario que puede estar llorando en 10 brazos ese bebé, pero lo llevas a los brazos de su madre o de su padre, que son el apego más cercano que puede tener, y se tranquiliza. ¿Se han dado cuenta? Porque ese bebé en ese momento está experimentando paz, está experimentando confianza, seguridad de saber que está en los brazos de su madre o de su padre, aquellos que lo aman. De la manera en la que Dios nos quiere llevar a ti y a mí a confiar y depender de Dios de esta manera. Que aprendamos a confiar en Dios como un bebito lo hace en los brazos de su madre. Y esta promesa de Isaías 26:3 dice que Él guardará en completa paz. ¿Pero a quiénes? Léanlo otra vez en su Biblia. ¿A quiénes va a guardar en completa paz? ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? ¿A quién? Así es, esa es la clave. Aquellos que perseveran en Dios. Es decir, es tu decisión, jovencito, jovencita, caminar obedeciendo a Dios, buscando a Dios. Eso es perseverar, alabando a Dios con tu vida misma, porque eso habla de que hemos confiado en Dios. Eso habla de que estamos aprendiendo a depender de Dios. Y de una vez te lo digo, nunca, jamás en la vida vas a poder evitar tener dificultades. Vas a poder evitar pasar por pruebas, por circunstancias difíciles, por tentaciones. No lo vas a hacer, lo vas a tener que pasar, porque estamos en un mundo en el cual estamos expuestos a todo eso. Pero Dios quiere llevarte a ti y a mí a experimentar esa confianza que nos provee una paz que incluso puede sobrepasar nuestro pensamiento. ¿Han experimentado esa paz en algún momento de su vida? Es algo extraordinario, ¿verdad? Es algo en lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Y eso lo confirma Filipenses 4:7. Dice así, jovencito, jovencita, tú vas a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Esa paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Va a depender de que tú siempre estés apegado a Dios, buscando a Dios, perseverando en las cosas de Dios, alimentando lo espiritual en ti. Porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, viene a morar en ti el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que te guarda, que te habla, que te fortalece. Y entonces nos lleva a sentirnos seguros en Él. Porque sabes que el amor de Dios es inagotable, que jamás va a terminar, que no es un amor o un cuidado convenenciero o que dependa aún de nosotros si nos portamos bien o mal, porque no es así. El amor de Dios ahí está, el cuidado y la protección siempre van a estar ahí para nosotros, pero nosotros necesitamos perseverar en los caminos del Señor. Y en esta tarde Dios quiere enseñarnos más acerca de la vida de un jovencito que aprendió a muy corta edad a confiar en Dios. Un jovencito que se determinó a creerle a Dios, a depender de Él y a confiar en Dios. Acompáñenme a abrir su Biblia, por favor, en Génesis 37. Vamos a leer una pequeña historia o vamos a ir aprendiendo algo de lo que Dios nos habla en esta historia, ¿verdad? De Génesis 37. Bueno, pues así es. Como ya se dieron cuenta en el título de su Biblia, este jovencito es José el Soñador. Y yo sé que ya muchos han leído acerca de esta historia, pero yo les pido que dispongamos en esta tarde, ¿verdad?, nuestro corazón
para seguir aprendiendo? ¿Qué Dios nos quiere enseñar de manera especial a ti y a mí en esta tarde? Dios siempre estuvo con José, como lo está contigo y conmigo. La cosa es que José verdaderamente lo creía. Él sabía que Dios estaba con él, de manera que José podía experimentar el cuidado de Dios en todas las áreas de su vida. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿tú crees que Dios está contigo? ¿En verdad lo crees? ¿En verdad confías en Dios? ¿Es una convicción en tu corazón? Porque yo les pregunto en este lugar, ¿quién es la persona en la que más confías en este momento? Mira a tu izquierda y a tu derecha. Si les dijera, escoge una persona en la que tú puedas decir, yo confío en esa persona. Se vale también de los que están atrás, ¿eh? Entonces, quizás te atrevas a decirme el nombre de alguno. Algunos ya pensaron, yo confío en el que está a mi derecha, en el que está a la izquierda. Y qué bonito, qué padre que puedas pensar en el nombre de alguien para decir, yo confío en tal persona, ¿verdad? Eso es un gran honor, es algo que es una bendición el poder confiar en alguien. Pero ¿qué pasa si esa confianza es puesta a prueba? No nada más es decirlo. Y si yo les digo, pasen al frente ambas personas, tanto la que dijo que confiaba en tal persona, ya fuera a su izquierda, a su derecha o los que están atrás, y les digo, esa confianza va a ser a prueba en este momento. ¿Qué pasaría? Si yo les digo, no sé, pongo aquí a dos personas y le digo, uno póngase detrás del otro y aquel que dijo que confiaba en el que está detrás de él, déjese caer a sus brazos. Y no solamente eso, sino con los ojos cerrados. Ay, ¿verdad? Qué fácil fue decir o pensar, yo confío en una persona, pero poner a prueba esa confianza no es tan fácil. No es lo mismo. Y yo quiero que en esta tarde ustedes dimensionen la magnitud de lo que estamos aprendiendo, porque es muy fácil decir confío en Dios, pero créanme que no es tan fácil cuando esa confianza es puesta a prueba, cuando esa confianza demanda o pide algo de ti. Entonces, es lo que necesitamos verdaderamente examinar en nuestro corazón. Y a esto, cuando es puesta a prueba esa confianza que decimos tener, a eso se le conoce fe. Y yo les pido que me acompañen a leer Hebreos 11:1. Si quieren acompañarme con sus Biblias, también a leerlo. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la fe? Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es una convicción de lo que no ves. Retomando el ejemplo de lo que yo les acabo de comentar ahorita, es una acción de fe, ¿verdad? De confianza, porque aún con los ojos cerrados pierdes noción de tu entorno, de tus espacios. Y no está tan fácil dejarte aventar hacia atrás y saber que la persona que dices en la que confías verdaderamente no te va a dejar azotar hasta el piso. Entonces, a eso es una acción de fe, pero dimensionémoslo a niveles más altos, porque este mismo pasaje de Hebreos 11:1 en traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguros de que Él no va, dice, de que uno va a recibir lo que está esperando. Es estar tan convencido de que algo existe, de que algo es real, es verdadero, aun cuando no lo puedas ver. ¿Qué tal cuando Dios te ha dicho, jovencito, tienes que esperar? Jovencita, no es el tiempo, es fe. Porque sabes que hay una promesa de parte de Dios para tu vida, pero te dice confía, te dice espera. ¿Lo haces verdaderamente o te desesperas? Porque no son las cosas a tu manera. Y entonces no estás confiando en Dios como dijiste que lo hacías, porque quieres hacer las cosas en tu manera, en tu tiempo,
Y eso no es confiar en Dios, o no es la fe de esperar en aquello que aún no estás viendo. Y Dios quiere llevarnos a que podamos experimentar eso en nuestras vidas desde esta edad. Que ustedes aprendan a caminar con Dios de esta manera, como vamos a ir viendo más adelante, como lo hizo José. De manera que Dios quiere llevarnos a cada uno de ustedes en esta tarde a que te determines. Toma la decisión, determínate a verdaderamente confiar en Dios. De manera que si esa confianza que le dices tener a Dios es puesta a prueba, pueda ser aprobado por Dios. Porque es muy fácil tener la aprobación del hombre, es muy fácil. Pero necesitamos buscar la aprobación de Dios porque Él es el que verdaderamente conoce tu corazón y sabe lo que estás afrontando, los miedos, las inseguridades, el proceso que puedas estar pasando. Y Dios te pide, confía en mí, porque yo ya lo he dado todo para que lo puedas hacer. Dice Proverbios 3:5, en traducción lenguaje actual. Pon toda tu confianza en Dios, jovencita, jovencito, y no en lo mucho que tú crees saber. Toma en cuenta a Dios en cuáles, todas tus acciones, no nada más en algunas o en las que crees que lo necesites a Él, sino que dice en todas. Y entonces puedes tener la seguridad y la confianza de que Dios te va a ayudar en todo. Porque ciertamente todos como hombres y mujeres estamos propensos a fallar de una u otra manera, pero podemos confiar que Dios nunca nos va a fallar. Es por eso que Dios quiere llevarnos a creer en fe, en confianza, a crecer en Él de esta manera, que no salgamos de la misma manera en la que tú entraste el día de hoy, porque podemos estar seguros en Dios, en saber que Él siempre va a estar contigo y confiar en su cuidado si es que andamos en su voluntad y si es que andas en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dice Números 23:19? Acompáñenme a leerlo, por favor. Vamos a leer Números 23:19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no hará? Él habló, ¿y no ejecutará? Este mismo pasaje, pero en traducción lenguaje actual, dice así: Dios no es como nosotros, no es como tú o como yo, jovencito o jovencita. Él no dice mentiras alguna, ni cambia de parecer, porque Dios siempre va a cumplir lo que promete. Si Él te está prometiendo en Isaías 26:3 que Él te va a guardar en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevere, lo va a hacer. Y tú puedes tener esa seguridad y puedes tener esa confianza, porque así lo dice su palabra. Y si no has leído aún esta historia de José, yo te animo que en casa tú puedas leer esta historia completa que viene en el Génesis desde el capítulo 37 hasta el último capítulo del Génesis, que es el 50. Es una historia preciosa. Pueden extraer infinidad de aprendizaje y de enseñanza de la vida de José. Pero en esta tarde vamos a inclinarnos, ¿verdad?, a una determinación de confianza. Y yo quisiera resaltar que cuando la Biblia comienza a hablar sobre la vida de José, ¿sabes que era tan solo un jovencito de 17 años? Para aquellos que dicen, no, pues estoy bien jovencito, bien jovencita, ya que tenga más años, ya entonces sí le entrego mi vida a Cristo, entonces sí camino con Dios, entonces sí me aplico a la lectura de la Biblia diaria. Tan solo tenía 17 años. Y para que José haya dado una respuesta de confianza a Dios desde esta corta edad, quiere decir que él conocía a Dios desde mucho tiempo atrás y había aprendido a confiar en Dios desde mucho tiempo atrás. Entonces, no se sientan tan jovencitos ni tan chiquitos como para no darle una respuesta a Dios, porque no hay edad. Y mientras más joven lo hagas, créeme que es mejor y es una gran bendición el que tú te puedas determinar a entregarle por completo tu vida a Dios. Pero bueno, este jovencito
tuvo muchas vivencias, comenzando la Biblia a escribirnos desde sus 17 años. Para aquellos que dicen que son muy jóvenes, no lo consideren así, porque realmente no sabemos si el mañana vendrá. Y José fue un joven que sin lugar a dudas su confianza en Dios fue puesta a prueba, a un nivel que yo creo que ni tú ni yo nos ha tocado pasar o nos ha tocado ser probados de esta manera. Yo quisiera que para los que están anotando, voy a mencionar como pequeñas secuencias de sucesos que le tocó vivir a José para resaltar lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Y el primer acontecimiento por el cual le tocó pasar a José lo podemos leer en su Biblia en Génesis 37:7 a Génesis 37:11. Yo se los voy a ir parafraseando o se los voy a ir como diciendo de una manera más resumida, pero les invito a que detenidamente ustedes puedan leer la historia completa en casa, ¿sale? Pero bueno, estos primeros pasajes de Génesis 37:7 al 11 nos habla acerca de cómo José exponía hacia sus hermanos y hacia su familia dos sueños que él tuvo a esta edad. José contó a sus hermanos y el primero era que ataban manojos en el campo y que solamente el manojo de José permanecía erguido, permanecía firme, parado, y todos los demás se inclinaban hacia él. Y el segundo sueño que les exponía José que tuvo es que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, hablando acerca de que toda su familia iba a estar inclinada hacia él, ¿no? De alguna forma. Y cuando él hablaba esto, sus hermanos tuvieron mucha envidia. Incluso para su padre fue algo sorpresivo y se le preguntaba, ¿cómo acaso tú estás diciendo que tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Pero dice la palabra de Dios que él reflexionaba, el padre de José reflexionaba acerca de estos sueños, pero no fue lo mismo que pasó con sus hermanos. Sus hermanos tuvieron envidia en su corazón y a causa de esa envidia que había en su corazón, idearon matarlo, metiéndolo a una cisterna. Pero después el hermano Judá, uno de sus hermanos, pensó y dijo, pues ¿qué provecho tiene meterlo a una cisterna y dejarlo morir? Mejor vendámoslo, hagamos algo y ganemos de esto, ¿no? Entonces, todos sus demás hermanos consintieron y lo vendieron a los madianitas, mercaderes, por tan solo 20 monedas de plata, mismos que a su vez estos madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, que era el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y yo te pregunto a ti en esta tarde, joven o jovencita, ¿te imaginas vivir algo así? ¿Se han puesto a pensar o han dimensionado el poder pasar por algo así? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que pasar por algo tan tremendo como le tocó, o en la magnitud que le tocó vivirlo a José. Pero quizás sí te ha tocado vivir el menosprecio de tu familia por ser tu creyente y ellos no. Yo no lo sé. Muchos son muy bendecidos porque de los que están aquí tienen a mamá, a papá o a sus hermanos en una misma unidad, en una misma armonía. Y eso es algo extraordinario. Yo, por ejemplo, tuve la bendición de que la primera quien comenzó a entregar su vida a Cristo fue mi mamá. Fue para mí algo extraordinario porque ella tomó una decisión de fe y obediencia, se determinó a creerle a Dios y a confiar en Él. Y a raíz de su perseverancia, de su fe, de su constancia, de que todas las mañanas nos ponía alabanzas y todas las noches y todo el tiempo, pero Dios empezó a obrar en el corazón de mi hermano y en el mío. Y posterior a eso en el de mi papá. Y fue algo hermoso, porque ya mi vínculo principal, teníamos un mismo sentir, una misma unidad, un mismo amor. Pero es difícil cuando no es así. También he conocido jóvenes, jovencitas, que eran las únicas o el único en su casa que creían en Dios, y es algo tremendo porque luchas contra hábitos, contra
pensamientos, contra cosas que el mundo hace o que tu propia familia quiere hacer y tú no, y ya no estás en comunión con ellos, y es algo tremendo, ¿verdad? Pero yo creo que jamás ninguno ha tenido que afrontar pensar en la muerte, ¿verdad? No a esa magnitud como le tocó vivirlo a José. Pero aún así, si fueras una persona en la cual eres el único creyente, sigue confiando en Dios y Dios va a obrar, Dios va a hacer la obra en tu familia. Sigue determinándote a buscarlo, a depender y a confiar en Dios. Porque Dios sigue trabajando. Dice la palabra de Dios que por la fe de uno muchos se convertirán en su casa, ¿verdad? Y no significa que sea algo mágico, sino que por tu testimonio, por tu manera de vivir, por tu fe en Dios, Dios puede impactar en la vida de otro. Y eso es algo extraordinario y asombroso. ¿Y cómo se sentirían de esta manera al vivir una situación de esta forma? ¿Negarías tu fe o tu confianza en Dios? ¿Renegarías contra Dios si te tocara vivir una vivencia de esta manera? La Biblia no dice en ninguna parte que José comenzara a reclamarle a Dios o que él se amargara contra Dios y contra toda su familia o se volviera rebelde, sino todo lo contrario. Vamos a ir viendo cómo aún a pesar de lo que estaba afrontando José, él jamás, escúchame bien, jamás dejó de confiar en Dios, de reconocerlo en su vida como un Dios vivo, como un Dios todopoderoso. Isaías 41:10 dice: Jehová Dios dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Es como si en ese momento por el cual José estuviera afrontando esta situación, siendo llevado por los madianitas a un lugar extranjero, desconocido, donde no sabía qué le deparaba, si la vida o la muerte. Es como si en ese momento Dios le estuviera diciendo a José: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, yo te voy a fortalecer, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Lo crees? ¿Verdaderamente crees estas palabras? Estando en tu escuela, cuando todos te echan carrilla, cuando todos juzgan tu fe, cuando todos ven que eres diferente, ¿o qué decisión o qué determinación tomas ante esas acciones? Mejor camuflajearte y hacer lo mismo que los demás para que no te excluyan, para que no se vuelvan contra ti, o te determinas a seguir confiando en Dios y en no tener temor, a ser diferente, a marcar la diferencia en donde te encuentres, sea por lo que estés pasando. En estos momentos, si tú estás pasando por una situación, una prueba, una dificultad, tú dile: Señor, yo confío en ti. Yo verdaderamente creo estas palabras a las cuales tú me dices: no temas, no te desalientes, porque tú eres mi Dios todopoderoso, en quien yo confío, en quien yo espero. Y creas que verdaderamente no estás solo o estás sola. Te repito, José era tan solo un jovencito de 17 años cuando tuvo que pasar por esta difícil prueba de ir a un país ajeno con personas a la cual a lo mejor ni el mismo idioma hablaba, no lo sé pues, pero ¿cuál es tu condición? Lo que tú estés pasando, dimensiónalo a tu actualidad, a la prueba o la circunstancia que puedas estar teniendo en este momento que te quiera causar desconfianza, te quiera causar temor. Y Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. De manera que José no dudó de Dios. Él sabía que no estaba solo, porque Dios estaba con él. Y si Dios está con él, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Porque Dios está, su protección está en nuestras vidas. Y a esa confianza quiere llevarnos Dios, a ese nivel. Que tú lo proyectes a tu vida en este momento, a tu circunstancia, a tu dificultad, en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en donde estés. Si Dios está contigo, joven y jovencita, ¿quién contra ti? Nadie, porque hay un Dios vivo y todopoderoso quien está guardando de tu vida. Y en esa determinación vivía José, en esa confianza
a ese nivel que Dios nos quiere llevar a ti y a mí en esta tarde. Y el segundo acontecimiento por el cual pasó José es que, bueno, ya una vez que los mercaderes compraron a José como esclavo, estos los vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, y estando José en la casa de su amo, el egipcio, Dios le dio una gracia impresionante. Y todo lo que José hacía, donde él estuviera, había bendición. Ya fuera en la casa de Potifar, ya fuera en el campo, en donde él estuviera, había bendición, porque Dios estaba con él, dice la palabra. Dios estaba con él. Pero en medio de tanta bendición y todo lo que Dios estaba obrando y toda la confianza que Dios le estaba demostrando o que estaba alimentando en la vida de José, pasó que la mujer de su amo puso los ojos en él y comenzó a acecharlo de una manera sexual, ¿verdad? De manera en que ella quería que él cediera ante la tentación para tener relaciones sexuales. A lo cual José respondía y decía, ¿cómo yo voy a hacer tan grande mal? Mi amo ha depositado toda su confianza en mí. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Porque él siempre tenía en su mente, en sus pensamientos, el temor a Dios, el buscar agradar a Dios. Entonces él decía, ¿cómo yo voy a caer ante esta situación? De manera en que cuando esta mujer lo acechaba para tener relaciones sexuales con él, dice que quedó en una condición en la que prefirió huir y dejar su ropa, ¿verdad? Pero prefirió huir. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que José hubiese sido capaz de vencer esta tentación si no hubiese estado fortalecido en Dios? No hubiese sido capaz, hubiera cedido ante la tentación. No hubiera sido tan fuerte para vencer la tentación. Pero él se encontraba más alimentando lo espiritual que lo carnal. Porque él siempre estaba confiado en Dios. Siempre se estaba llenando de Dios. Siempre había un temor en su corazón por buscar agradar a Dios. De manera en que por eso Dios estaba con él. De manera en que por eso Dios bendecía todo lo que José hacía. Pero es importante que ustedes se encuentren trabajando en lo espiritual, porque créanme que si ustedes se descuidan y se confían y empiezan a dar pie a cosas que no tienen que hacer o alimentar más las cosas de la carne que lo espiritual, no van a estar preparados para afrontar la prueba y van a caer, van a fallarle a Dios. José era un varón temeroso de Dios, tal como Dios quiere formar en ti una mujer y un hombre temeroso de Dios, de manera en que puedan caminar confiados en Dios. Y el pasaje de Génesis 39, Génesis 39, 21, a Génesis 39, 23, ustedes pueden ir subrayando, siguiéndome, como les comento, yo pues ahorita estoy como parafraseando, ¿verdad? Esta parte. Pero en estos pasajes de la Biblia habla cómo es que Jehová estaba con José y él le había extendido su misericordia y le dio gracia ante todo lo que él hacía, por lo cual él decidió huir de ese lugar antes que pecar contra Dios. Y yo te pregunto a ti, cuando vienen las tentaciones a ti, ¿qué haces? ¿Huyes como lo hizo José? ¿O comienzas a ver, comienzas a escuchar o incluso comienzas a ceder ante la tentación? ¿Cómo se encuentra tu corazón, tu vida en este momento? Como les digo, estaba bien fortalecido José, de manera en que él pudo determinarse a huir de ese lugar antes que pecar contra Dios y fallarle a su amo o defraudar la confianza de su amo. Pero necesitamos nosotros vivir de esta manera, porque la palabra de Dios ya lo vimos, ¿verdad? Aquel que persevera en los caminos de Dios puede estar confiado en que Dios está con él y que Dios lo va a bendecir y lo va a guardar de todo mal. Y José, aún a pesar de las consecuencias que él sabría que podría tener, él prefirió agradar a Dios, aun cuando eso implicaba que tendría que ir a la cárcel o que tendría que afrontar esa consecuencia aún siendo inocente. Pero él prefirió eso antes que fallarle a Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué eliges? ¿Cuál es tu accionar delante de Dios? Porque ¿sabías que aquellos que cometen el pecado de fornicación
como hubiera incurrido José si hubiera cedido ante las tentaciones o ante los halagos de la esposa de su amo, no sucede de la noche a la mañana. No creas que va a ser instantáneo, sino que al igual que cualquier otro pecado, es algo que comienza con pequeños pensamientos, que si tú los sigues alimentando, estos van a dar a luz al pecado, como dice Santiago 1:15. Es por eso que Dios quiere que tú permanezcas lleno de Dios, y que si quiere entrar a ti un pensamiento en el cual te quiera apartar de Dios, de inmediato se lo lleves delante de Dios, le pidas perdón, le pidas que te perdone y que te santifique y que puedas alimentar lo espiritual antes que lo carnal. Pero es una decisión, es una determinación que tú vas a tener en ese momento. Así que no menospreciemos, porque todo eso nos lleva a estar con Dios o a estar apartados de Dios, a estar confiados en Él y en sus promesas o no estarlo. Es algo que va de la mano. No podemos habitar con Dios si andamos en pecado. Dios quiere que vivamos en completa santidad delante de Él. Y que no permitamos, viendo esos pequeños videos tal vez que aparecen en Facebook o en cualquier otra aplicación de redes sociales, o que comiences a oír o a hacer aquello que te parece insignificante o pequeño, pero cuando menos te lo esperas, se hace una bola de nieve imparable, algo que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que te aplasta por completo. De manera a lo cual Dios te dice, no lo permitas. Determínate a andar en mis caminos, a confiar en mí, a hacer mi voluntad. ¿Tú prefieres también agradar a Dios antes que a los demás? Aunque eso te lleve incluso a perder amistades que no le agradan a Dios, o eso te lleve a dejar de hacer cosas que hacías antes de entregarle tu vida a Cristo. ¿Estás dispuesto? Porque eso es confiar en Dios y en sus promesas. Estar dispuestos a renunciar a todo lo que Dios nos pide que lo hagamos por vivir en obediencia a Él. ¿O prefieres seguir viviendo como tú dices, y estoy jovencita y ahorita no? ¿Y si mañana ya no vives? ¿Y si mañana ya no tienes la oportunidad de confiar en Dios o de darle una respuesta de confianza a Dios? Es ahora, es cada minuto de tu vida. No podemos bajar la guardia, no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, porque siempre va a ser una decisión, va a ser tu decisión. ¿A quién prefieres agradar, jovencito, jovencita? Los dejo meditando en esta pregunta. Y bueno, rápidamente, como tercer acontecimiento por el cual también pasó José, es que ya una vez que él estaba en la cárcel, el capitán de la guardia de la cárcel le encargó a José que vigilara o se hiciera cargo de todo lo que competía ahí a la cárcel, ¿verdad? Porque veían que la bendición de Dios estaba sobre José, que había una gracia especial en la vida de José que era diferente a los demás, de manera que inspiraba confianza a las demás personas, y él encontró esa gracia aún estando dentro de la cárcel. Pero en el lapso en el cual él estuvo ahí, ustedes lo van a ir leyendo después en Génesis, habla de que el copero del rey y el panadero del rey hicieron algo que disgustó a Faraón, a lo cual los llevó también como consecuencia a la cárcel, estando José ahí, ¿verdad? Y bueno, sucede que en una noche tanto el copero como el panadero tienen sueños, experimentan visiones y sueños, a lo cual cuando ellos se despiertan no entienden el significado de sus sueños. Y comienza entonces a platicarle el copero acerca de su sueño, que dice que para el copero fue una buena interpretación, porque hablaba de que al cabo de 3 días él iba a ser restituido de su cargo, ¿verdad? Y iba a estar nuevamente con el faraón. Pero la interpretación que se tenía para el sueño del panadero no fue tan buena, porque decía que al cabo de los mismos 3 días iba a ser llevado a la horca, iba a morir y que su carne sería comida por las aves. Entonces, que te revelen un sueño así no está
te digan en 3 días vas a morir y que al otro le hayan dado un sueño de te voy a restituir y vas a estar al lado de Faraón, pues fueron dos interpretaciones muy contrarias. Pero ciertamente la sabiduría que José estaba experimentando para revelar estos sueños era de parte de Dios, por lo tanto era cierta. Y se llega al término de estos 3 días y suceden esos sueños, se hacen realidad, a lo cual le dice José al copero, le dice que cuando esté con el faraón se acuerde del favor que Dios le había, o sea, que le había hecho por medio de la sabiduría de Dios, para que entonces José encontrara gracia y pudiera también ser restituido y sacado de la cárcel. Entonces, pues se cumple estos sueños, sale el copero, se pasa lo que tenía que pasar con el panadero, pero al copero se le olvidó. Qué fácil es, ¿verdad? Cuando nos hacen un favor, corresponder o bueno, se le olvidó, ya no se acordó de lo que le había dicho a José y se le olvidó. A mí lo que me impresiona cuando yo leía este pasaje es que pasaron 2 años más. Tuvo que pasar 2 años para que Faraón tuviera un sueño y no se encontró ningún sabio en el reino el cual pudiera interpretar este sueño. Entonces, hasta entonces el copero recordó que había un hombre que le había interpretado sus sueños y que eran verdad, que tuvo la sabiduría de interpretar estos sueños. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa contigo cuando hay situaciones que te hacen esperar? Te desesperas, ¿verdad? Te decepcionas, te defraudas. Comienzas a permitir en tu corazón muchísimas cosas, muchos pensamientos, muchas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. A lo cual Dios te dice, confía en mí. A veces queremos que las cosas sucedan en mi tiempo, a mi manera, pero no es así. Dios te dice en esta tarde, aun cuando las cosas no sean como tú las quieres, como tú las esperas o como tú las estás buscando, confía en mí. Confía en que soy un Dios todopoderoso que cuida de tu vida y que aunque no puedas entenderlo en el momento, no significa que Dios no esté trabajando o que a Dios ya se le olvidó tu vida o la promesa que te hizo. Significa que esperes, que dependas de Dios con contentamiento, con agradecimiento, que estés a la expectativa de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no que te pongas a dudar, no que te pongas a hacer berrinche, no que te pongas a cuestionar a Dios, porque créanme que si no han pasado por situaciones así las van a pasar, van a ser probados cada uno de ustedes. Y en ese momento Dios quiere que recuerden, confía en mí, porque José nunca dejó de confiar ni de esperar en Dios. Él pudo haber dicho, Dios mío, pues ¿te estás olvidando de mí? Sigo aquí en la cárcel, ya pasaron 2 años y ¿qué onda conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? ¿O para qué me trajiste? ¿Para qué me sigues dejando con vida? O sea, muchas cosas. Pónganse a pensar en lo que a lo mejor humanamente pudo haber experimentado o pensado, pero no fue la condición de José. O si tuvo esas luchas, se fortalecía y seguía adelante y seguía confiando en Dios. Y Dios quiere llevarnos a ese nivel y a esa confianza. Génesis 40:23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Qué tremendo, porque eso también tenía propósito de parte de Dios. No es que saliera del control de Dios, sino que Dios lo seguía teniendo en su perfecto control y Él tenía planes y propósitos. Y yo quiero que ustedes tengan bien presentes esa parte. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero necesitas confiar en Dios. Génesis 41, 39-45, seguimos avanzando en esta historia de la Biblia. Génesis 41, vamos a abrirlo. Que es cuando José interpreta el sueño de Faraón, que llega al tiempo de estos pasados 2 años. Y bueno, después de que José interpretó los sueños de Faraón, que también ustedes lo pueden leer más detenidamente en casa, Dios dio gracias a José delante de Faraón, de manera que solo el Faraón tendría un puesto de autoridad más alto que José. Le confió toda su casa, sus bienes y todo cuanto tenía. Qué impresionante, ¿a poco no? ¿No quisieras ser tú como un pequeño José?
¿O tú, jovencita, como una pequeña José? Yo sí, porque a mí eso me enseña muchísimo. Me enseña de que era un jovencito con mucha fe, mucha gracia delante de Dios. Y qué hermoso es que Dios esté en tu vida de tal manera en que tú puedas ser una fuente de vida para otros, que tú puedas ser una fuente de bendición para otros, que tú puedas ser usado para bendecir a otros y que tú puedas ser alguien tan diferente en esta generación en la cual no te diluyas o te pierdas o te confundas con el mundo, sino que Dios haga algo tan extraordinario en ti por tu confianza en Él, que tú salgas y la luz de Cristo resplandezca en ti. Pero necesitas determinarte a confiar en Dios, porque Dios ya lo dio todo para que eso sea posible, pero es tu decisión el que Dios pueda hacer eso en ti, el que haga cosas extraordinarias por medio de ti, para ser usado por Dios, para hacer bendición y para que tú mismo experimentes la paz y la plenitud que Dios quiere darnos. Pero vamos a leer Génesis 41, 46. Bueno, ya ustedes recordarán o rápidamente les menciono que los sueños que tuvo Faraón, no sé si lo tengan presente, pero era acerca de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que hablaba de un tiempo de escasez y un tiempo de abundancia, ¿verdad? A lo cual se le daba instrucciones de cómo en el tiempo de las vacas flacas pues debía ser sabio, un buen administrador, de manera en que cuando había abundancia aguardaran y administraran sabiamente para cuando hubiere vacas flacas. Entonces, prácticamente de esto relata un poco de la interpretación de los sueños que le daba José a Faraón. Pero dice Génesis 41, 46, era José de edad de ¿cuántos años? 30 años. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasaron? ¿Sí observaron esa parte? Que dice que ya habían pasado por lo menos 13 años desde que José llegó a Egipto. Y en todo este tiempo, y aun cuando las cosas no siempre eran como José las esperaba o él las quería, jamás la Biblia menciona que él dejó de confiar en Dios. Y yo hago la suposición de que fue de esta manera, porque si no, no me explico que la bendición de Dios estuviera con él, ¿verdad? Si José hubiese incurrido en algún pecado o hubiese fallado delante de Dios, sino que el temor a Dios siempre estaba presente en la vida de José, y por eso la bendición de Dios, el cuidado, siempre se hacía manifiesto en la vida de José, en donde estuviera. De manera que Faraón pudo confiarle todos sus bienes y todo cuanto tenía. Porque él jamás dejó de confiar en Dios, de experimentar ese cuidado en su vida. Y una vez cumplido los sueños de Faraón, hubo una gran hambre en toda la tierra, alcanzando a Jacob y a toda su descendencia, por lo cual fue necesario que los hermanos mayores de José fueran a la tierra de Egipto por alimento para que no murieran de hambre, junto a todas sus familias. Y en este capítulo 45, el cumplimiento de los primeros 2 sueños que José tuvo a los 17 años, que fue hasta los 30 años que José veía toda esa situación. Cuando José fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y comenzó a gobernar y a ser el segundo en todo Egipto después del rey, pasaron más de 13 años para el cumplimiento del sueño. ¿Ustedes creen que José se imaginaba la interpretación de sus sueños a sus 17 años? ¿O que para que se cumplieran esos sueños tenían que pasar por todo lo que pasó? De que sus hermanos quisieran venderlo, quisieran matarlo y que terminaron vendiéndolo, que tuvo que ir a la cárcel, que pudo haberse sentido abandonado por Dios en la cárcel. Todos esos sucesos, todo lo que tuvo que afrontar, aún siendo justo, estar en la cárcel y pasar muchos años ahí. O sea, todas esas cosas, pero sin en cambio, José seguía confiando en Dios. Y decía, no lo entiendo, no sé cómo esos sueños se van a hacer realidad, pero yo confío en Dios. O qué interpretación tengan. Tuvo que pasar hasta este tiempo para que entonces él pudiera
ver la realización de estos sueños, o sea, se hiciera algo realidad, a lo cual en aquel entonces ni se explicaba cómo es que eso era posible. ¿Y te acuerdas de las preguntas que te hacía al comenzar de la enseñanza? ¿Cómo te encontrarás en 10 años? ¿Cuántos tienes ahorita? Algunos 16, las más chiquitas 12, 13. ¿Cómo te ves, Karen, a tus 23 años? Yo diría determinada en una confianza en Dios, pero eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Cómo se ven en 15 años más, en 20 años más? Desde que yo le entregué mi vida por completo a Cristo, han pasado 12 años y me gozo porque sé que es la gracia de Dios que 12 años después yo puedo decir, mi caminar es con Cristo. Y yo quiero agradar a Dios y yo quiero crecer en confianza y quiero crecer en fe aún más y más cada día de mi vida. Pero tú apenas vas a pasar por lo que yo ya pasé. Para mí ya pasaron 12 años como para José ya pasaron 13 años. Para ti, ¿cuántos años van a pasar? Pero los que pasen, que tu caminar sea con Dios porque confías en Él. Dios ya lo sabe todo. Él sabe de aquí cuántos de ustedes van a perseverar y cuántos no. Pero Él quiere que tú perseveres, Él quiere que tú te mantengas firme, que no te apartes por nada del mundo, ni a izquierda ni a derecha, sino que continúes en la meta, firme, que es Cristo Jesús. Aunque eso implique renunciar a ciertas cosas, o aunque eso implique morir a ciertas cosas, si es necesario, hazlo, porque la recompensa no es para este mundo, no es temporal ni pasajera, es eterna. Por lo cual vale la pena perseverar en los caminos de Dios, confiar en Dios. José solo sabía que había tenido esos sueños y no sabía cómo es que Dios los iba a llevar a un cumplimiento o cómo es que eso se iba a hacer realidad, pero él nunca dejó de confiar en Dios. Y así te puede pasar a ti en muchas ocasiones, muchas veces no entender el porqué de la espera. ¿Cómo es que las pruebas puedan formar en ti mayor fe, mayor crecimiento espiritual, mayor carácter, mayor confianza, mayor determinación para seguir en los caminos de Dios? Pero verdaderamente Dios quiere que tú experimentes gozo, que experimentes paz, que experimentes seguridad, sea cual sea la situación en la que te encuentres, la prueba que puedas tener, el entorno familiar que puedas tener, lo que estés pasando, para Dios no es ajeno. Él quiere que tú confíes en Él. Y yo te aseguro que la confianza que tenía José en Dios a sus 17 años no era la misma confianza que tenía ya a sus 30 años. Porque todas las pruebas, todo eso difícil que le tocó pasar a José, formó mayor fe, formó mayor confianza, formó mayor carácter. Y era una persona que podía tener una mayor comunión con Dios, una mayor confianza en Él. Y Dios quiere que hagas lo mismo, que te determines por completo a confiar en Él. Porque mientras más conoces a Dios, más experimentas de su gracia, de su presencia, de su poder. Indudablemente vas a crecer, jovencito o jovencita, pero necesitas ser fiel a Dios, ser obediente a Dios. ¿Qué dice Salmos 37, 4, 6? Acompáñenme a leerlo. Y les repito, no solamente lo lean conmigo en este momento, no solamente me sigan con su mirada. Subrállenla en su Biblia, atesórenlo en su corazón, memoricen la palabra de Dios, para que cuando ustedes necesiten esta palabra, el Espíritu Santo pueda traer a su memoria y recordarles y fortalecerles y llevarlos a mayor confianza en Dios. Salmos 37, 4, 6 dice: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. ¿Ustedes creen que José encomendó su camino a Dios? Definitivamente sí, ¿verdad? José aprendió a encomendar su vida a Dios y a esperar en Él y creerle en que Él hará. Y dice aquí: y exhibirá tu justicia como la luz
y tus derechos como el mediodía. Y cuando leemos este pasaje, que Él te dará las peticiones, todas las peticiones de tu corazón, no significa que Él va a cumplir todos nuestros caprichos o muchas veces nuestros berrinches o nos dará todo cuanto pidamos, sino que te deleites en la voluntad de Dios, de manera en que la voluntad de Dios o tu anhelo, eso que anhelas, se lo lleves a la voluntad de Dios y entonces haya paz y armonía y en ti haya paz y armonía, porque entonces no te aferras a lo que tú quieres o a lo que tú crees que necesitas, sino te aferras a agradarte en la voluntad de Dios para tu vida. Y de verdad es algo hermoso, es algo precioso que podemos experimentar, porque créanme que los planes de Dios son de bien y no de mal para sus vidas, pero Él quiere que confíen en Él, que te deleites en Él, que tengas contentamiento y que ese anhelo siempre vaya conforme a la voluntad de Dios. Nada sale del perfecto control de Dios y Él siempre va a querer lo mejor para ti, aunque en el momento no sea como lo queramos. Y la única manera en la que tú verdaderamente puedes gozarte en la presencia de Dios es porque sabes quién es Dios en tu vida. Es porque te has determinado a conocer a Dios. Lo que Dios ha hecho por ti, el sacrificio de Jesús en la cruz, que ya lo dio todo por amor a ti. Y es entonces cuando el conocimiento de su gran amor hacia tu vida va a provocar un deleite, como lo dice este salmo. Algo tan grande que arrebasa tu entendimiento. Y el Salmo 9:10, ya para terminar esta enseñanza. Si quieren leerlo en su Biblia, subráyenlo, guárdenlo en su corazón, atesoren esta palabra, memorícenla. Dice así, Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Lo crees? Yo te pregunto, ¿verdaderamente lo crees? ¿Confías en Dios? ¿Verdaderamente conoces a Dios? ¿Y sabes que Él no es cambiante? ¿Y que si Él te ha dado una promesa la cumplirá? Puedes confiar en eso, jovencita, jovencito. ¿Tú buscas a Dios? Pero yo te pregunto, ¿en verdad lo buscamos en su palabra, en oración, en tus pensamientos, mientras estás en el trabajo, mientras estás en la escuela? ¿O solamente lo buscas los domingos y a veces en las reuniones de jóvenes? Aunque últimamente han sido muy fieles todos, ¿verdad? Y eso me llena el corazón de gozo. Pero ¿qué es Dios para ti? ¿Nada más alguien a quien puedas buscar los domingos? ¿O alguien que busques todos los días de tu vida? Porque esa es la única manera en la que tú puedes estar bien firme en Cristo Jesús. Es buscándolo en todo tiempo, es llenándote de Él en lugar de tanta basura que muchas veces el mundo nos quiere implantar o el pensamiento del mundo nos quiere implantar, ¿verdad? A todas estas nuevas generaciones. Tú sé diferente, marca una diferencia en tu generación, en tu entorno, en tu familia. Como les preguntaba hace un ratito, ¿a cuántos les gustaría ser usados por Dios como fue usado José? Pero eso demanda una respuesta, una decisión, una firme convicción, una determinación de confianza, para que entonces eso se vuelva una realidad y una acción en tu vida. De manera en que pues seamos luz, ¿verdad? Como Dios quiere que lo seamos. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y siempre. Y si actualmente nuestra generación deja de experimentar milagros, deja de experimentar la voz audible de Dios, la guía de Dios, no es porque Dios haya cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Quienes hemos cambiado somos nosotros. Quienes hemos dejado de tener fe, como la tenían los primeros creyentes, hemos sido nosotros. Pero si tú te determinas a confiar en Dios, a crecer en fe, Dios hace maravillas. Dios hace milagros y proezas. Dios derrama bendición, primeramente para vida eterna en lo espiritual,
pero Dios quiere que confíes en Él, que esperes en Él. Porque la gente de hoy en día se conforma con solo decir que es cristiano. Yo soy cristiano, pero sigues viviendo como el mundo. No hay en ti algo que accione una fe, que accione una confianza en Dios. Viene la situación de la prueba, como les decía, y salimos reprobados, porque es fácil decir confío, pero al momento en que esa confianza es puesta a prueba, fallamos muchas veces. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que salgas de continuo aprobado, que salgas de continuo creciendo espiritualmente, en tu vida espiritual. Ser un joven, una jovencita que tome una determinación de confianza en Dios y día con día experimente de verdad ese gran poder obrando en Dios, obrando en tu vida. Y Salmos 28:7, ya para terminar, dice así: Jehová es mi fortaleza y Él es mi escudo. En Él confió mi corazón y yo fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Te vas a gozar solamente cuando todo vaya bien? Porque Dios no quiere eso. Él quiere que tu gozo dependa de quién es Dios, no de las circunstancias que estés viviendo, sino que dependa de saber que Dios es todopoderoso y que nada hay imposible para Él, y que si tú has confiado en Él, el cuidado de Dios y la protección de Dios está sobre tu vida como un escudo, a lo cual Dios te dice: no te desanimes, no temas, no te desalientes, porque yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola. Sabiendo que aún si te toca pasar enfermedades, escasez, problemas familiares, en tu trabajo, en la escuela o en donde te encuentres, Dios está contigo y todo eso te ayudará para bien. Si confías en Dios, si perseveras en Dios. Así que necesitamos una determinación de confianza en Dios, porque eso va a depender de ti, solamente de ti, solamente de aquellos que verdaderamente busquen a Dios. Yo quisiera, no sé, poder estar junto a ustedes y decir: ¡ay, qué impresionante! Han pasado 5 años, 10 años y que algunos de ustedes ya verlos casados, a lo mejor verlos con hijos, pero verlos firmes en los caminos de Dios. Qué tremendo va a ser eso, qué hermoso va a poder ser eso. A lo mejor para algunos otros van a ser 10 años, 15 años para que yo pueda ver eso, porque están muy chiquitos algunos. Pero para algunos otros a lo mejor ya no faltan tantos años. Pero que tomen decisiones sabias, jovencitos, jovencitas, que sepan esperar en Dios, que sepan deleitarse en la voluntad de Dios, que sepan escoger conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para sus vidas, en cualquier área de sus vidas, que la bendición de Dios pueda estar con ustedes, porque ya Dios lo dio todo para que eso sea posible, pero va a depender de cada uno de ustedes. Entonces, nuestra oración es eso, que se determinen a confiar en Dios. Yo he tenido muchas vivencias de enfermedad que, sin lugar a dudas, la primera vivencia que yo viví no se compara a la última, porque mi fe ya fue diferente, mi confianza en Dios era diferente, de manera en que aun cuando había dolor, aun cuando había sufrimiento y humanamente yo decía: Señor, ya que pare esta situación, si es tu voluntad, sáname en este momento como muchas otras veces lo has hecho. Yo decía: si tú quieres, puedes arrancarme el dolor que estoy sintiendo en mi cuerpo. Pero también entendí que muchas veces la oración no solamente es para recibir lo que esperamos, sino es para fortalecernos espiritualmente. Y eso es algo que el mundo no te da, es algo que solamente Dios te puede dar, fortalecerte por medio de la oración. De manera en que, se los digo de corazón, en mi vida había gozo. Aun cuando había enfermedad había gozo, porque sabía que Dios estaba cumpliendo propósitos. Sabía que Dios no me estaba dejando quedar en la misma condición, sino que iba a haber una mayor fe en mí, un mayor carácter, una mayor confianza. Y mi esposo me preguntaba: si
todo ese dolor que tú pasaste, esa enfermedad, esa situación, Dios la usara nuevamente para una sola persona, para ser de bendición o ejemplo a una sola persona, ¿lo volverías a pasar? Y de corazón se los digo, sí, porque no hay nada más hermoso que poder ser usados por Dios, que poder experimentar su gracia, su fortaleza, su sustento. Es algo que híjole, para mí no existen palabras como describirlo, pero es algo hermoso llenarse de Dios. Es algo hermoso sentir la presencia de Dios, el cuidado de Dios, sentir cuando Dios te habla. Híjole, eso nada en el mundo te lo puede dar. Entonces, mi oración es eso, que el Señor sea su deleite, que el Señor sea la plenitud de sus vidas, sea la llenura, más que nada en este mundo, más que nada o que nadie en este mundo. Porque si ustedes están bien afianzados espiritualmente, eso nadie se los va a quitar. Nada ni nadie, es algo de ustedes, es algo tan íntimo que los va a llevar a un mayor crecimiento y van a ser jovencitos y jovencitas grandemente usados por Dios. Entonces, bueno, pues ya esta enseñanza aquí concluye. Espero haya sido de mucha bendición. Sigan leyendo y aprendiendo de la vida de José. Hay mucho que seguir aprendiendo de él, pero atesoren esta palabra en su corazón. Y ya acuérdense que tienen tarea, ¿ok? ¿Cuál es el pasaje? ¿Quién me dice? ¿Quién me dijo? ¿Quién lo dijo? No, Isaías 26:3. Ok, entonces yo no entendí bien. Bueno, así hagan ese hábito. No solamente sigan la lectura cuando el pastor también nos está compartiendo las enseñanzas. Memorícenlo, atesórenlo en su corazón. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde porque reconocemos que si estamos aquí es por ti, es para ti. Queremos darte todo el honor, toda la gloria. Queremos que tú seas exaltado, Señor Dios, que tú seas glorificado y que nuestra alabanza sea de continuo para contigo. Una alabanza que no se trate solamente de venir aquí y levantar nuestras manos o hacer un cántico, sino que una alabanza que viene de lo más profundo de nuestro corazón, aún en silencio. Esa alabanza que provoca orar, que provoca amarte, que provoca necesitarte, que provoca depender de ti, no querer apartarnos de ti ni a izquierda ni derecha. Señor, podemos tomar malas decisiones, podemos ser emocionales, podemos ser rápidos para accionar o para reaccionar ante ciertas circunstancias, pero yo te pido en esta tarde que tú guardes como escudo poderoso la vida de cada joven y cada jovencita aquí presente, que tú los apartes de todo mal y que cada uno de ellos se determine a confiar en ti, a vivir en obediencia, a alejarse de todo pecado. Y si viene el pecado, si viene la tentación, yo te ruego que les fortalezcas espiritualmente para que ellos sean capaces de huir, de correr, aunque eso implique tener consecuencias ante el mundo, pero que la elección, la decisión de cada uno de ellos sea siempre agradarte a ti, aún antes que al hombre, sea siempre bendecir tu nombre, sea siempre tener ese temor en lo más profundo de su corazón para no fallarte a ti. Escudriña corazones, habla lo profundo, permite que esta palabra quede atesorada en lo más recóndito de su corazón y no sea olvidado, para que tu Espíritu Santo traiga a la memoria tu palabra en el tiempo de la prueba, y aún para que ellos puedan ser usados hacia con una amiga, un amigo o cualquier otra persona que pueda estar necesitando esta palabra, y ellos puedan transmitir tu poder, que tú eres un Dios vivo y poderoso y que nada sale de tu control y que tú ya lo diste todo por amor a nosotros, que tú solamente nos pides que creamos y que vivamos en obediencia, que vivamos confiando en ti. Gracias, Señor, gracias te doy por lo que tú has hecho en cada uno de ellos. Gracias te doy porque yo puedo ver tu palabra depositada en sus vidas y el poder de tu palabra obrando también en ellos, haciendo cambios. Gracias te doy porque estoy segura que ninguno de ellos va a salir de la misma manera en la que entró, sino que ya hay una mayor gracia y mayor conocimiento de tu palabra para que ellos puedan
estar preparados para el tiempo de la prueba. Bendícelos, llénalos de ti, de tu gracia, guárdalos de todo mal. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues qué hermoso, ¿verdad? Estar expuestos a la presencia de Dios. Pues llevan tarea, que se vayan llenos del Espíritu Santo y pues aún hay allá botanitas para que puedan convivir un ratito aquí. No sé si el pastor quiera comentar algo. Bueno, pues entonces estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.